Estamos de regreso. Quiero leer Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo sobre la importancia de fortalecer el hombre interior. Y una de las maneras de fortalecer el hombre interior tiene que ver con vestir la armadura de Dios. Entendiendo que el vestir no es algo de un momento, sino que realmente vestir tiene que ver con tomar la armadura, colocárnosla una vez y que eso se vuelva un estilo de vida en nosotros. Es decir, no es algo que me pongo y me quito, sino que lo tomo, es una decisión, una acción en mí que lo hago una sola vez y después hay un estilo de vida en mi caminar, en las relaciones, en todos los ámbitos donde estoy. Y es importante entender el contexto donde el apóstol Pablo nos introduce a la armadura de Dios, que es un contexto donde dice no hay lucha contra carne y sangre, sino que tiene que ver contra todo un sistema espiritual caído. Entonces nosotros es importante que podamos tomar cada uno de estos elementos y una de las cosas que decíamos es enfoquémonos en la casa, en generar un ámbito en la casa, porque desde ahí vamos a poder generar una transformación a todo alrededor. Y específicamente en este programa queremos introducir la parte del yelmo de la salvación. ¿Qué nos pudieran compartir, pastores, sobre esta parte que nos menciona Efesios, sobre la parte de la armadura del yelmo de la salvación? Cuando Pablo utiliza esta expresión, el yelmo de la salvación, lo que Pablo estaba haciendo era una comparación con lo que sería, la palabra yelmo significa casco. Entonces Pablo lo que estaba diciendo era que uno de los elementos de esta armadura, la armadura de Dios que protege nuestra vida, tiene que ver con colocarnos el casco de la salvación. Y esto tiene que ver directamente con nuestros pensamientos. La vida de una persona está gobernada, direccionada por sus pensamientos. Si yo quiero transformar mi vida, si yo quiero ajustar mi vida, yo necesito transformar mi manera de pensar. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, renovad vuestra manera de pensar, vuestro entendimiento, que no sea un entendimiento, una manera de pensar conforme a un sistema del mundo, sino transformar ese entendimiento a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos del casco o el yelmo de la salvación, lo que Pablo básicamente estaba diciendo es, si hay una área en la vida de una persona que debe ser protegida, guardada, cuidada, tiene que ver con nuestros pensamientos. Proverbios, el libro de la sabiduría, dice también que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos vamos a ser atacados, vamos a ser asediados en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro sistema de creencias. Cuando nuestro sistema de creencias se transforma a la manera de Dios, es cuando nosotros podemos vivir la vida que Dios está hablando, la verdadera vida, una vida exitosa. Por eso es que muchas veces encontramos personas que aunque hoy dicen ser cristianos, que aunque hoy dicen yo he puesto mi fe en Jesús y miramos su vida, muchas veces podemos encontrar en la vida de estas personas que no hay una coherencia. Pareciera que su comportamiento, su actitud, su manera de vivir no es coherente con lo que están profesando en relación a su fe. Y muchas veces esto pasa por mi sistema de creencia, por la manera en cómo estoy pensando. Entonces Pablo lo que estaba tratando de establecer era un diseño donde el creyente, si nosotros queremos guardar nuestras relaciones, que era el contexto de Efesios 6, si nosotros queremos tener una vida efectiva, necesitamos proteger. Nuestra manera de pensar tiene que estar direccionada a la perfecta voluntad de Dios. En Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo.
estaba hablando el pastor Rubén sobre la salvación y es un tema muy, muy importante porque estamos hablando de todo el sistema de protección que el estilo de vida en Jesucristo provee al nuevo nacido, al cristiano, al que ha nacido de nuevo. Y es importante entender que la salvación también es un modelo de protección, protege nuestros pensamientos, pero también tiene que ver con un nuevo nacimiento, una expectativa de vida de dimensiones superiores. Entonces, en el contexto de Mateo 24, se están hablando de las señales antes del fin. Y está hablando de un tiempo muy difícil, donde la maldad se multiplicó, donde los valores de la palabra del Señor, muchas personas no lo quieren ni obtener ni vivir, donde hay una confrontación directa con el ideal de Dios para la humanidad. Y en ese tiempo, pues las cosas se ponen muy difíciles. Dice que hay una peligrosidad en que el corazón de muchos se enfríe a un entendimiento de que Dios ama a la humanidad, que envió a Jesucristo como el Salvador de la humanidad y que a través del sacrificio nosotros podemos entrar en un nuevo estilo de vida bajo la cobertura del Altísimo. Evidentemente la cobertura del Señor es completa, es integral y el enemigo va a establecer ciertos parámetros, ideologías, pensamientos que se van levantando, se van estableciendo para conformar un ambiente que no permita al ser humano ver la verdad que está en Cristo Jesús. Pero dice que aquellos que ya conocieron de Jesús van a tener que perseverar en ese estilo de vida, en esa forma de vivir como salvos, donde fuimos trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz admirable. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un ambiente fértil para poder desarrollar una familia con los objetivos de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Con desarrollar un negocio desde una perspectiva divina, entendiendo que no hacemos tesoros en la tierra, sino que hacemos tesoros en los cielos. Es un estilo de vida con una visión, con un propósito, con un destino totalmente diferente a antes de conocer a Jesús. El yelmo de la salvación nos conecta con un entendimiento de que somos hijos, de que somos herederos, de que hay un proyecto de vida de Dios para nosotros que supera cualquier expectativa nuestra, que nos va a llevar a posicionarnos en ese lugar de identidad que solamente Cristo nos puede dar. Entonces, el yelmo de la salvación tiene que ver con un entendimiento que yo he sido renovado por la vida de Dios cuando yo lo recibí a Él y que Jesucristo ahora es el prototipo, es la persona que voy a seguir, es el ideal de Dios para que todos vayamos creciendo a esa estatura del varón perfecto. Ahora, un estilo de vida conforme a la salvación es un estilo de vida con luz, con la luz de la palabra, con la luz de los pensamientos de Dios, con la luz de la voluntad de Dios, donde el Padre nuestro nos dice y nos enseña que el propósito es que en la tierra se haga como ya se hace en el cielo su voluntad. Entonces, el yelmo de la salvación es ese casco de protección, como decía el pastor Rubén, que nos ayuda también a tener un entendimiento de la necesidad de sacar muchos pensamientos que no funcionan y también protegernos de otros pensamientos que pueden corromper un estilo de vida según Dios. Mientras estaban compartiendo, vino a mí la historia de David y Goliat, pero la parte donde está el ejército filisteo y está el ejército de Israel y están uno frente a otro y de pronto sale Goliat y comienza a hablar, a proferir cosas contra el ejército. Y eso que comenzó a hablar, lo que vino fue a atacar la mente, los pensamientos del ejército de Israel. Y eso lo llevó a una condición donde las palabras que escucharon, posiblemente un tono fuerte, no sabría decir exactamente cómo fue, pero cuando se describen las características físicas de Goliat, puedo pensar que puede ser un tono fuerte que tenía. Comenzaron a ver el tamaño, la fuerza que podía tener, y todo eso comenzó a trabajar su mente. Y ese trabajo que vino a la mente fue lo que lo hizo ir a una condición donde empezaron a sentirse pequeños, donde empezaron a sentir que no podían ser capaces de lograr algo. Y es ahí en esa condición que ya tenían cierto tiempo que llega David. Pero ya David llega con un entendimiento diferente. Entonces hay algo que está sobre él que no permite llenarse de ese ambiente. Entonces cuando volvemos al contexto que estamos compartiendo, la armadura de Dios, cuántas cosas
pueden venir a nosotros, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que nos van a desenfocar, que nos van a sacar de ese lugar de paz, de tranquilidad, de enfoque en el Señor que nosotros tenemos, pero que si nosotros permitimos que entren, nos van a llevar a tomar decisiones incorrectas o van a hacer que tengamos una acción emocional disfuncional sobre nuestra vida. Entonces a mí me llama la atención porque yo estaba pensando, un yelmo de la salvación, un casco, una protección de nuestros pensamientos, pero de forma práctica, ¿cómo eso nosotros lo podemos ver? Esa protección yo la veo como una torre de control, que es la que determina cuándo un avión aterriza y cuándo un avión despega. Entonces los pensamientos terminan siendo esos aviones. O sea, nosotros necesitamos ejercer, desarrollar un gobierno sobre lo que está llegando a nuestra mente. Y todos los días estamos expuestos a diferentes tipos de pensamientos. Desde que uno va en la calle, uno mira vallas publicitarias, desde que uno va, llega a su trabajo, se expone a diferentes tipos de conversaciones, noticias. Entonces, cuando uno está expuesto a todo eso, es imposible que esos pensamientos o esas palabras o esa información no llegue a nuestra mente. Pero sí es posible poderlos controlar. Entonces, ¿cómo nos colocamos el casco de la salvación? Creo que direccionando correctamente nuestra manera de pensar. Hay que hacer un ejercicio donde direccionamos, tomamos lo que es bueno, lo que viene de Dios, y desechamos lo que no viene de Dios. Y ahí se comienza a establecer. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta palabra salvación es la misma palabra que se utiliza en el yelmo de la salvación. Entonces lo que estamos entendiendo es que por gracia de Dios nosotros tenemos el acceso al yelmo de la salvación. Vamos a ir a un corte y regresamos.